A ver, preguntémonos seriamente, ¿existe la posibilidad de que el Maestro Jesús no haya fallecido en la cruz? ¿Que simplemente haya perdido la conciencia derivado de algún sedante, somnífero o algún líquido que se le haya dado a beber para mitigar el dolor? Y que precisamente después de toda la pasión Jesús haya sobrevivido y haya vivido el resto de su vida en alguna otra parte del mundo. Yo entiendo que muchas personas creen que esto es imposible, como aquí nos comentan nuestra amiga Carol, ¿no? Honestamente creen que podría haber soportado tal violencia con un simple somnífero. Si me dicen que no fue solo un hombre, les podría creer. Y es que ella tiene un punto. Es decir, independientemente de cualquier cosa que le hayan dado a beber al Maestro Jesús, la pérdida de sangre, las contusiones, las heridas, sabemos que sí o sí, de alguna forma, hubiera desencadenado en el fallecimiento del Maestro. Pero en Jesús vivió y murió en Cachemira se propone que Jesús en realidad sobrevivió a toda esta tortura y que precisamente fue a Cachemira y ahí pasó el resto de sus días. Para quienes creen que esto es posible, de hecho, le daría mucho más sentido a las declaraciones bíblicas de que al tercer día a Jesús se le vio con vida, de que personas fueron a su tumba y su cuerpo no estaba ahí, de que incluso sus apóstoles convivieron con él, o sea, incluso hubo testigos que vieron al Maestro Jesús, ¿sí? Posterior a su supuesto fallecimiento. Si nosotros quisiéramos encontrarle una lógica no sobrenatural o no paranormal a este suceso, a estas declaraciones, esta posibilidad de que el Maestro Jesús haya tomado o se le haya dado a ingerir algún tipo de sustancia para mitigar su dolor y que haya sobrevivido a la crucifixión, le daría mucho más sentido y tendría mucho más lógica. Dos, sabemos que se le dio algo a beber. En la Biblia se nos dice que fue vinagre, pero a ciencia cierta no nos consta. Y sabemos que durante la época en la que el Maestro Jesús supuestamente fue crucificado, según los datos bíblicos, poniendo precisamente como una especie de línea del tiempo, sabemos en teoría cuándo pasó y cuáles eran estas fechas, se sabe que sí existían sustancias que incluso tomaban los soldados romanos para mitigar sus dolores y sus malestares físicos durante o posterior a una batalla. Incluso se le daba cuando tenían heridas muy graves para soportar precisamente este dolor y el tratamiento médico, ¿no? A grandes rasgos para la época que se les daba. En pocas palabras, sí existía un algo que se pudo haber dado a Jesús para que de alguna forma su dolor de manera, digamos, humanitaria no hubiera sido tan grande. Insisto, a nosotros se nos dice que se les dio hiel o vinagre, pero no nos consta que no haya sido algo que los romanos normalmente le daban a las personas que estaban crucificando de alguna forma para ser más humanitarios con ellos, ¿no? Por si fuera poco, las personas que sostienen esta teoría, esta hipótesis, también se abraza de otros tantos casos similares al Maestro Jesús. Por ejemplo, en la cultura inca, en la cultura maya y en la cultura azteca, es decir, de los historiadores, se sabe que se hacían sacrificios y que estos sacrificios eran muy sangrientos, eran una tortura precisamente para los sacrificios humanos. Sabemos, según los historiadores, que estos procesos, estos rituales eran prolongados, es decir, la persona que estaba siendo sacrificada pasaba mucho tiempo a pesar de las heridas y de los golpes con vida. Y a decir de algunos expertos, esto se debía a las sustancias que les alteraban la conciencia que se les administraban, una mezcla de hierbas, de hongos, de tés que se le daba precisamente a estas personas para alterar su estado de conciencia. Esto les permitía no sufrir tanto, pero de alguna manera también les prolongaba la vida lo suficiente para que el ritual se llevase a cabo en tiempo y forma. Estos son otros ejemplos, digamos, muy parecidos a lo que pasó al Maestro Jesús en su Vía Crucis, de seres humanos que apoyados con ciertas sustancias logran soportar grandes cantidades de dolores y prolongar su vida a pesar del maltrato de la violencia a las que han sido expuestos. Entonces, existe la posibilidad, insisto, ante las ambigüedades del relato bíblico de que el Maestro Jesús haya sobrevivido al Vía Crucis y que de alguna forma haya tenido apoyo mediante alguna sustancia para soportar y mitigar el dolor? La respuesta tendría que ser contundentemente sí, o sea, existe la posibilidad, no quiere decir que así haya pasado. Sé que para los creyentes esto no tiene sentido, pero para otros les hace mucho más sentido porque esto ya le daría un sentido más lógico a todo lo posterior a la crucifixión que se dice según el relato bíblico que pasó, ¿sí? O sea,
Para muchos la resurrección de Jesús fue un acto divino, sobrenatural, paranormal, pero para otros pudo haber sido el simple resultado de que Jesús no haya fallecido y que tras verlo 3 días después de toda esa tortura, pues para las personas al verlo vivo no quedó de otra más que darle una explicación divina, milagrosa. Sin embargo, puede haber tenido bases y fundamentos en cosas un tanto más terrenales, o sea, más químicas, sustancias, medicinas, que realmente la tortura que se nos describe en la Biblia no haya sido tan extrema como nosotros conocemos el relato y que probablemente el Maestro Jesús al final de cuentas sí fue crucificado, pero no necesariamente fue llevado hasta, digamos, su muerte. Ahora, la verdad ustedes tienen la última palabra, no sé qué tan descabellado les suene esta idea o esta hipótesis o si la consideran viable. ¿Falleció o no falleció el Maestro Jesús en la cruz? ¿Ustedes qué opinan?